Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica de Consultoría Internacional Público-Privado Galenos. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso Interpretación del perfil diabético, lipídico y renal. La ponencia de esta noche estará a cargo del doctor Cristian. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados, a menos que el doctor solicite su participación. Para la coordinación de la entrega del certificado, material de estudio y la clase grabada, les dejaré los números en el chat. Cualquier duda y pregunta los responderá el ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctor. Le doy paso a su ponencia. Muy buenas noches, Flor. Muchas gracias por la invitación en la noche de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional por la oportunidad de encontrarnos el día de hoy. Un placer, me presento. Mi nombre es Cristian Cárdenas, soy suboficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, de la especialidad de Sanidad Naval. Cuento con 2 carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología, un diplomado en medicina táctica, salud operacional y en radiología forense. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la capacitación propuesta. Interrogo si el audio es bueno. Flor, ¿no escuchas bien? Sí, doctor, lo escucho muy bien. Dale, perfecto, gracias. Bueno, a continuación vamos a compartir un material. Permítanme un momento. Ok. Bien. Un momento. Bien, perfecto. ¿Todo el mundo ve las diapositivas de la misma manera en que yo las veo? Son claras, legibles. ¿El audio es bueno y la calidad de la imagen es buena? Sí, doctor, se lo escucha muy bien y se ve muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la interpretación del perfil diabético, lipídico y renal. Decimos entonces, en este orden de ideas, que el perfil diabético es un conjunto de pruebas que van a ayudar a la prevención y o tratamiento de la diabetes. Asimismo, es de suma utilidad para el monitoreo de ¿qué? De la glucosa en los últimos 3 meses, ¿de acuerdo? Ya que se tiene que hacer un control previo, ¿ya? Se tiene que estar realizando controles, realizando pruebas de manera periódica para ver la reacción del azúcar en el cuerpo. Bien, dentro de los exámenes que se tienen que realizar para poder dar un control asertivo de forma periódica está la glucosa basal, la hemoglobina glicosilada y el test de tolerancia a la glucosa. ¿Por qué es necesario y para qué se tiene que realizar un perfil diabético? Decimos entonces
que el perfil de diabetes va a contribuir para detectar signos y síntomas de una persona que es prediabética, es decir, que está en inicios ya tanto de sus signos como síntomas para tener posteriormente enfermedad de diabetes. Bien, hay que tener muy en cuenta ya la diferencia entre signo y síntoma, ya que son palabras que generalmente solemos relacionar de forma muy permanente, pero cuyo significado es muy diferente. ¿Por qué? Decimos entonces que cuando hablamos de signos, son todas aquellas alteraciones físicas que se pueden medir y que puedo corroborar a través de la visión. Por ejemplo, cuando hablamos de una gripa, estaríamos hablando de, dentro de los signos, por ejemplo, tos constante, fiebre ocasional, ¿ya? La cual se puede medir a través de diferentes instrumentos, como lo puede ser termómetros, tanto digitales, entre otros. Cuando hablamos de síntomas, por su parte, son aquellas alteraciones o sensaciones que siente el paciente, pero que muy difícilmente puede expresarlas porque son propias, son intrínsecas de él. Por ejemplo, como dolor en los músculos, fatiga, dolor nasal, ¿ya? No hay manera en que yo pueda medirlo, en que pueda corroborar que el paciente tiene este tipo de alteraciones, pero el paciente sí nos manifiesta la manera en que se siente y cada uno de sus falencias. ¿Qué es necesario para realizar un perfil diabético? Para realizar un adecuado control de perfil diabético, se tiene que hacer un ayuno de 8 horas, no hacer ejercicios físicos intensos 3 días antes, ya que pueden alterar el resultado de ellos. Si se puede beber agua mineral antes de empezar los exámenes e informar cualquier uso de medicamentos y el horario de consumo del mismo, ya que muchos medicamentos pueden tener cantidades de azúcar, ya que probablemente pueden ser determinantes en el momento en que se vaya a medir el perfil diabético de la persona. ¿Qué es importante? Importante tener en cuenta, entonces, que el examen de tolerancia a la glucosa está condicionado a un resultado basal menor a 140. En caso del test de tolerancia a la glucosa, se deberá tomar varios tubos en distintos tiempos y luego de consumida agua con glucosa anhídrida, también tomar los diferentes exámenes para poder corroborar cada uno de los resultados y finalmente hacer una ponderación de los mismos. En el caso del test de tolerancia a la glucosa, el paciente también deberá permanecer en el laboratorio en un promedio de 2 horas y 30 en calidad de reposo. Es decir, el paciente tiene que estar quieto, no debe estar realizando ningún tipo de movimientos bruscos, repentinos, de pronto caminar, porque todo este tipo de ejercicios pueden ayudar ya a subir los niveles de azúcar en el cuerpo y que pues vaya a salir alterado. Bien, la prueba de tolerancia a la glucosa. Entonces, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones por parte de la medicina en el momento en el que se realiza. Primero, se realiza cuando la persona presenta niveles normales en las pruebas de glucosa en sangre, en ayunas, pero se sospecha la posibilidad de que padezca diabetes. Dado que los últimos son muy claros, en diabetes tipo 1, esta prueba por lo general se aplica para la detección de diabetes tipo 2 o diabetes gestacional, que es una condición que generalmente también pueden tener las mamitas en estado de embarazo, ya de desarrollar diabetes de una manera más fácil. El día de la toma de la muestra, el paciente deberá que, entonces, primero que todo, se tiene que alimentar normalmente durante algunos días antes del examen, entonces no consumir
una dieta diferente a lo que normalmente come. No comer ni beber nada durante al menos 8 horas antes del examen y tampoco durante el mismo, ya que puede alterar igualmente el resultado de esta. Consultar al médico si cualquiera de los medicamentos que toma puede afectar los resultados del examen. Puede ser que el médico le pida suspenderlo normalmente por algún tiempo. Obviamente, si de pronto no es un medicamento que vaya a ser importante, ya o que vaya a ser urgente para que el paciente tenga condiciones mínimas de vida, como por ejemplo pasas de tensión arterial, entre otros. Bien. Importante también tener en cuenta evitar situaciones de estrés, infecciones, alza febril, patologías u hospitalizaciones recientes. La persona debe llegar con 12 horas de ayuno antes del examen. Dentro del estudio se le debe dar a beber un líquido con una medida controlada de glucosa, es decir, de azúcar, y se van realizando pruebas de glucosa en sangre cada 30 a 60 minutos en un tiempo estimado de unas 3 horas para ver de qué manera el organismo tiende a responder a la carga de glucosa y de esta manera detectar el funcionamiento de la insulina producida. La prueba de tolerancia a la glucosa oral, o llamada PTGO, es una técnica cuyo objetivo es definir de manera química la diabetes. Los clínicos suelen servirse de la respuesta del paciente ante una sobrecarga de glucosa. Esta sobrecarga se ha estandarizado tras la ingesta o consumo e infusión venosa de glucosa, las cuales van a determinar los valores plasmáticos de esto. Para el procedimiento hay que tener en cuenta una serie de materiales, de equipos, los cuales se tienen que tener para poder realizar una prueba de forma adecuada. Primero que todo, obtener el reactivo para la determinación de la glucosa, ya que estas son pruebas que se realizan en sangre. Entonces es necesario y es de vital importancia que esté el reactivo dentro del laboratorio. Posteriormente, en la muestra, tiene que ser sanguínea, sin anticoagulante. Entonces el paciente debe haber abstenido a la suministración de anticoagulante por un tiempo determinado. Dentro de los materiales tenemos que tener el espectrofotómetro, la incubadora, los tubos de ensayo ya para poder alojar las muestras de sangre y la máquina de centrifugación. De vital importancia haber corroborado la fecha de caducidad de los reactivos, ¿ya? Para ver que estos estén en óptimas condiciones para su uso. Procedimiento. Entonces, realizar entre las 7 y 9 de la mañana y después de 30 minutos de reposo, una muestra de sangre para determinar la glucosa basal. Dependiendo del nivel de glucosa basal que presente el paciente, se le va a dar a ingerir la sobrecarga de agua glucosilada. Una vez que el paciente haya terminado la sobrecarga, se va a tomar el tiempo cuando terminó de tomarla, de ingerirla, y a partir de este momento se van a tomar muestras de sangre a los 30 minutos, 1 hora, 2 horas y hasta 3 horas, si es requerida por el médico. Bien. Finalmente, hay que realizar la determinación de glucosa de cada una de las muestras. Ahora nos vamos a la parte más importante. ¿Cuáles son los valores normales? En la diabetes tipo 2, en ayunas, el paciente debe obtener resultados entre 60 a 100. 1 hora después de la carga de glucosa debe estar menor de 200. 2 horas después de la carga de glucosa debe estar inferior a 140.
Si los resultados se encuentran entre 140 y 200, ya se puede hablar de una manifestación de intolerancia a la glucosa, es decir, al azúcar, comúnmente llamada y conocida como prediabetes. Si los niveles sobrepasan los 200, ya se puede diagnosticar a la persona con diabetes. Dentro de los valores normales, el diabetes gestacional en ayunas, este debe estar inferior a 95. Una hora después de la carga glucosilada, esta debe estar menor a 180. 2 horas después de la carga glucosilada debe estar menor a 155. Y 3 horas después de la carga glucosilada debe estar inferior a 140. Bien. Importante ya tener claridad en el respectivo valor ya que tiene que tener el paciente ya después de ingerir cada una de las cargas. Esto es importante, tener claridad con ello. Inclusive en los pacientes que se encuentran en las UCIs o en las unidades de cuidados intensivos, se tienen que realizar mínimo unas 3 veces la toma de la glucosa a través del glucómetro, de un leve pinchazo en alguno de los dedos y posteriormente con una tirilla tomar una cantidad muy mínima de sangre para poder verificar si el paciente se encuentra entre porcentajes de 70 a 140, que vendría siendo los niveles promedios de azúcar que tiene que tener una persona en el cuerpo. Interpretación de los resultados. Decimos entonces que los diferentes diagnósticos se van a hacer dependiendo de los siguientes resultados. Primero que todo, la tolerancia normal a la glucosa. Todos los valores de glicemia, glucosa en sangre, fueron menores a 200 durante las 2 primeras horas. Posteriormente, verificar los niveles de glicemia a las 2 horas después de la ingesta de la solución glucosa, la cual tiene que ser menor a 140. Y la tolerancia normal a la glucosa, la cual tiene que estar en un nivel de glicemia en ayunas mayor de 100 y menor de 125. Son datos muy concretos. El nivel de glicemia, 2 horas posteriores, después de la ingesta de la solución glucosada, estuvo entre 140 a 199. En este caso, la persona puede tener resistencia a la insulina o prediabetes, y en cualquiera de los casos, el diagnóstico de diabetes aún podría ser prevenido. Los diferentes diagnósticos se van a hacer dependiendo de los siguientes resultados. Entonces, primero que todo, valorar la diabetes gestacional, es decir, cuando los niveles de glicemia, 1 hora después de la ingesta de solución glucosada, es de 180 o más de 155, y posteriormente a las 2 horas después va a ser 140 y a las 3 horas de tomada dicha solución. La diabetes, por su parte, se considera que una persona posee esta enfermedad cuando su nivel de glicemia en ayunas es mayor a 126 y el nivel de glicemia 2 horas después de la ingesta de la solución glucosada es mayor a 200. Glicemia basal en ayunas, entonces debe ser igual a 100, es decir, entre 80 y 110. Después de 1 hora, 175, es decir, entre 140 y 170. Después de 2 horas, el valor debe volver a ser normal, es decir, entre 80 y 110. Hay que tener muy presente que hay una serie de factores que pueden afectar, como lo son drogas que pueden alterar los resultados, u otra serie de factores que pueden alterar los mismos, como el consumo de etanol, infecciones, embarazos, ejercicio de manera activa, estrés o situaciones que pueden colocar en una posición bastante inestable al paciente, y fracaso en el seguimiento de restricciones diabéticas. Es decir, un paciente que es diabético, el cual tiene que tener una dieta especial, ¿ya? Y el paciente por su parte no la cumple,
sigue ingiriendo de manera normal bebidas azucaradas, gaseosas de forma constante, ya va a tener un descontrol constante en los diferentes resultados y en las diferentes pruebas que se van a hacer para mantener los niveles óptimos del paciente. Interpretación del resultado. Entonces, si el valor a las 2 horas no ha vuelto a la normalidad, puede indicar una serie de enfermedades como lo son diabetes mellitus, pancreatitis, el síndrome de Cushing, acromegalia, feocromocitoma y a nivel de consumo de hiperinsulina, un tumor pancreatítico, una hipoglicemia funcional, un mixedema y una mala absorción. Bien, el examen de hemoglobina glucosada le sirve al médico para poder determinar qué. Importante, ¿cómo ha sido el control glicémico de una persona con diabetes en los últimos 3 meses? Por esta razón, es recomendable hacer esta prueba de forma periódica, por lo menos cada 3 meses. Y una ventaja es que no se requiere estar en ayuno para poder realizarlo. Bien. Por otra parte, hay que tener en cuenta unas consideraciones del paciente, una serie de ventajas, como lo son la extracción, la cual puede realizarse en cualquier momento del día. El paciente no necesita estar en ayunas. La muestra obtenida puede mantenerse en heladera por hasta 7 días y su concentración procede del desarrollo de ciertas complicaciones. Bien, no se debe dejar tener en cuenta algunos aspectos del individuo evaluado por este método y que van a modificar los valores del mismo, como lo son que la edad, la raza, las condiciones de embarazo, las anemias por pérdidas de sangre o alteraciones, las cuales son producto de glóbulos rojos, y la hemoglobinopatías, ¿listo? Entre otras. Bueno, teniendo esto en cuenta, decimos entonces que en principio es de vital importancia saber qué es la hemoglobina, ¿verdad? Entonces decimos que la hemoglobina, por su parte, es una proteína la cual es producida por los glóbulos rojos y tiene como función principal el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos que fabrica nuestro organismo. Este va a circular en el cuerpo, es decir, en la sangre, aproximadamente unos 3 meses. Un perfil lipídico, ya también denominado perfil de riesgo coronario, es una serie de pruebas o exámenes diagnósticas de laboratorio clínico solicitada generalmente de manera conjunta para determinar el estado del metabolismo de los lípidos corporales. Allí se van a tener en cuenta entonces pruebas de colesterol total, HDL, LDL, BLD, triglicéridos, entre otros. Algunas veces el informe del laboratorio va a incluir algunas adicionales según la relación HDL-colesterol o cálculos basados en los resultados del perfil lipídico, edad, sexo y otra serie de factores de riesgo. Igualmente, algunos lipidogramas van a incluir la medición total de lípidos, de lipoproteínas, de densidad intermedia, es decir, de IDL, o apoproteínas, entre otros. ¿Por qué se va a realizar pruebas de perfil lipídico? Entonces, el perfil lipídico nos va a servir para saber si el paciente está en peligro de contraer una enfermedad cardíaca. También nos sirve para conocer el efecto de algunos medicamentos. Se van a realizar pruebas de colesterol para saber si se trata de sustancias de grasa o lípido presente en todas y cada una de las células del cuerpo. Se obtiene por vía endógena o exógena. El hígado va a elaborar la mayor parte del colesterol necesario para formar las membranas celulares y de esta manera producir ciertas hormonas a través de la vía endógena. Bien, cuando hablamos de colesterol total, hacemos alusión
al colesterol que vamos a medir en sangre. Esta es la suma del colesterol transportado, las diferentes partículas como lo son LDL, HDL y otra serie de lipoproteínas. Cuando hablamos de colesterol total, entonces nos vamos a hablar ahora directamente de la parte de la interpretación que es de vital importancia. Decimos entonces que la cantidad en miligramos por decilitro o miligramo tiene que ser menor a 200 para considerarse que estamos dentro de parámetros normales o deseables. Por otro lado, debe estar entre 200 y 239 para considerar que estamos en el borde, en el tope, es decir, en una zona limítrofe. Finalmente, y no menos importante, entonces cuando vamos a interpretar la cantidad en miligramos o por decilitro, cuando estos exámenes nos van a arrojar de 240 más, decimos que se considera dentro de condiciones bastante altas. Bien, lipoproteína de alta densidad, HDL. Decimos entonces que las partículas de HDL se encargan de transportar el colesterol de las células nuevamente al hígado, donde posteriormente este puede ser eliminado por todo el organismo. El colesterol HDL se va a denominar el colesterol que comúnmente conocemos como bueno. ¿Por qué? Porque se cree que los niveles elevados de esta sustancia va a reducir el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, las personas con deficiencia de HDL tienen mayor riesgo cardiovascular, incluso si su colesterol total es inferior a la cifra anteriormente acordada, como ideal, que sería bajo interpretaciones numéricas o cuantitativas de 200 miligramos. El déficit de HDL es consecuencia de ¿qué? De tener una vida sedentaria o de una serie de enfermedades como diabetes tipo 2. El HDL es la cantidad en miligramos por decilitro, el cual se interpreta de la siguiente manera. Entonces, menos de 39 se considera la lipoproteína de alta densidad como baja. Entre 40 y 59 vamos a obtener un nivel medio y más de 60 vamos a tener HDL considerado de manera óptima o adecuada. Bueno. Por otro lado, tenemos la lipoproteína de baja densidad o LDL. El colesterol LDL se conoce como colesterol malo. ¿Por qué decimos que es colesterol malo? Se cree que los niveles elevados van a contribuir a la enfermedad cardiovascular. Un exceso de esta lipoproteína en la sangre va a propiciar una formación de una placa en las paredes de las arterias, la cual inicia el proceso de enfermedades aterosclerótica. Si posteriormente se acumula placa en las arterias que van a irrigar el corazón, el riesgo de sufrir un ataque cardíaco se va a incrementar. Decimos entonces que los niveles de LDL pueden ser elevados en personas con escasa actividad física y también decimos que cuya alimentación va a ser rica en grasas saturadas, colesterol o también carbohidratos. En ocasiones, las personas con hipotiroidismo van a tener una función disminuida de las glándulas de tiroides, las cuales tienen que estar localizadas en el cuello. De acuerdo a la interpretación de LDL, entonces cuando obtenemos resultados de 100, decimos que están dentro de parámetros deseables. De 100 a 129 van a estar casi óptimos, superiores al óptimo. De 130 a 159 van a estar limítrofes. De 160 a 189 vamos a considerar las altas y de 190 a más van a estar bastante altas. Por otro lado, tenemos los triglicéridos, los cuales son una serie de grasas que van a suministrar energía a los músculos, al igual que el colesterol. Este tipo de grasas son transportadas a las células del organismo por las lipoproteínas de la sangre. Una alimentación alta en grasas saturadas o hidratos de carbono nos puede elevar los niveles de triglicéridos.
los cuales pueden aumentar por sí mismos el riesgo cardiovascular. Por otro lado, pero no todos los científicos van a concordar con este tipo de interpretaciones. El tener altos porcentajes de personas con concentraciones elevadas de triglicéridos, decimos que la mayoría de estos son obesos o tienen déficit de colesterol, es decir, de HDL, además de que van a sufrir de presión arterial constituida de manera anormal. Bien. Decimos entonces que estas personas se considera que tienen hipertensión o diabetes, todos ellos factores de riesgos cardiovasculares. Los niveles máximos de triglicéridos tienen que estar superiores a más de 1,000 miligramos. Estos pueden producir posteriormente dolor abdominal y enfermedades potencialmente mortales, como lo pueden ser enfermedades alojadas en el páncreas, conocidas comúnmente como pancreatitis. Dentro de los triglicéridos, decimos entonces que para obtener una correcta interpretación de las mismas, esta debe estar menor a 150 para considerarse de manera normal. Entre 150 y 199 se van a considerar limítrofes y de 200 a 499 se van a considerar altas. Por otro lado, de 500 o más, ¿ya? De manera superior, estas se van a considerar bastante elevadas. Bien. Importante tener una serie de pruebas que se incluyen en un perfil lipídico. Dentro de la interpretación de esta, vamos a encontrar el colesterol total, el HDL o lipoproteínas de alta densidad, a menudo denominadas colesterol bueno. El LDL son lipoproteínas de baja densidad, a menudo denominadas colesterol malo. Y por otro lado tenemos el VLDL, que son lipoproteínas de muy baja densidad. Los triglicéridos, algunas veces, el informe del laboratorio va a incluir valores adicionales según la relación HDL-colesterol o cálculos basados en los resultados de perfil lipídico, teniendo en cuenta diversos factores como lo puede ser edad, sexo y otra serie de factores de riesgo. Igualmente, algunos lipidogramas van a incluir mediciones de ¿qué? De todos los lípidos, de lipoproteínas de alta densidad, como lo es la IDL. Bien. Importante tener en cuenta siempre que para la interpretación adecuada hay que verificar dos tipos de colesteroles, ¿no? El que comúnmente se conoce como colesterol malo, que es el colesterol de las LDL, que va a obstruir las arterias con placa, ¿ya? Como ya lo mencionamos anteriormente, lo decimos a modo de resumen, y posteriormente el control del colesterol bueno, cual se considera el HDL como colesterol bueno, que va a limpiar las arterias y posteriormente las va a llevar al exceso de colesterol malo de las DDL. Bien, dentro de los tipos de colesterol encontramos el colesterol malo o LDL, entre las cuales está la acumulación de las arterias, la dificultad del paso de oxígeno a través de la sangre, el exceso de grasa acumulada en los vasos sanguíneos, el cual vamos a conocer comúnmente como arteriosclerosis. Estos pueden producir un infarto y una serie de resto de patologías cardiovasculares. El colesterol bueno, por su parte, o conocido como HDL, es necesario para el funcionamiento del organismo de forma adecuada y va a contribuir a contrarrestar el colesterol malo. ¿Listo? Entonces siempre tiene que haber una muy buena relación en los mismos. Bien, hasta el momento pregunto, ¿el audio ha sido bueno, adecuado? ¿La proyección de las imágenes está bien? ¿Alguno podría, por favor, encender el audio y dármelo a conocer? Está todo bien, licenciado, gracias. Listo, perfecto.
Bien, dentro de las indicaciones generales decimos que toda persona mayor de 20 años, cada 5 años se tiene que realizar entonces pruebas de perfil lipídico. De manera específica, entonces personas que tienen antecedentes de dislipidemia, hipertensión, diabetes mellitus, causas secundarias y evaluación de riesgo coronario o enfermedades del corazón. Bien, aquí vamos a tener un cuadro mucho más específico, concreto, práctico, con los valores adecuados y normales del colesterol, el cual decimos que es normal cuando es inferior a 200, y va a tener un riesgo alto cuando es mayor a 240. El colesterol de lipoproteínas de alta densidad, el cual va a ser normal cuando en hombres es mayor a 35. Este tiene que ser de 0.90, mujeres de 45, de 1.16, en mujeres con edad de 65 años, el valor debe estar entre 1.62 y en hombres de 55, los valores adecuados de 1.42. Por otro lado, los triglicéridos, tras obtener 12 horas de ayuno, se consideran normales cuando son inferiores a 250 y altos cuando son superiores a 100. Por otro lado, y no menos importante, tenemos el colesterol con lipoproteínas de baja densidad, el cual se considera normal cuando es mayor a 130 y de un riesgo alto cuando este es mayor a 160. Entonces va a ser normal si es igual o mayor entre 130 y 159. Dentro de los usos, decimos entonces que el médico va a usar la información para poder evaluar, junto con otra serie de signos y síntomas, el riesgo de una dislipidemia y otra serie de complicaciones como infartos cardíacos o apoplegias, que es un síndrome neurológico de aparición muy brusca que se va a comportar dependiendo de la suspensión de actividades cerebrales y un cierto grado de parálisis muscular. Esto es provocado por una obstrucción de vasos sanguíneos causados por ateroteromas o placas de colesterol, es decir, para valorar el riesgo cardiovascular de la persona y posteriormente instituir a un régimen adecuado de prevención y tratamiento. Perfil renal, ¿ya? Para poder concluir, decimos entonces que este es importante en la detección precoz de las lesiones renales, en la localización anatómica del daño prerrenal, glomerular y tubular. Este nos sirve para cuantificar el daño del órgano comprometido. Dentro de los exámenes que se realizan para el perfil renal tenemos la urea, que se sintetiza en el hígado, se filtra de manera libremente, luego se reabsorbe y posteriormente se elimina en la orina. Ese va a salir aumentado cuando hay disfunción renal, deshidratación, insuficiencia cardíaca congestiva, rechazo y un trasplante de riñón, ingestión o inhalación de sustancias nefrotóxicas, y va a ser disminuida con el aumento de la secreción de hormonas andrógenas cuando el embarazo es normal, en la insuficiencia hepática grave y la rehidratación rápida de manera temporal, así como dietas con hipoproteínas. El filtrado en el glomérulo, derivados del plasma y tracto sanguíneo, debe tener siempre unos valores normales entre 150 miligramos para poder hacer una buena medición de esta proteína. Ya por su parte, pues va a estar alterado si es superior a lo estimado. Cuando tiene cifras aumentadas, decimos que el paciente tiene un síndrome nefrótico, una pielonefritis o una cistinosis. Posteriormente también se puede pensar que tiene proteinuria cuando tiene aumentada la membrana basal sin selectividad, cuando tiene mayor capacidad de reabsorción y cuando es mayor la cantidad filtrada de lo que se ha perdido. Por otro lado, no menos importante, tenemos la depuración de la creatinina, ya lo cual se conoce como orina en 24 horas. Este nos ayuda a determinar una serie de tratamientos a largo plazo para poder establecer la terapia apropiada de reemplazo. Se puede estimar una velocidad de filtración glomerular
el indicado de un buen funcionamiento renal y los resultados paralelos al porcentaje de neuronas funcionales. Bien, dentro del nitrógeno ureico, orina de 24 horas, nos sirve para medir un equilibrio proteico, para medir la cantidad de proteína en la dieta. Esto se hace en pacientes que son gravemente constituidos como pacientes enfermos o renales crónicos. Este es disminuida cuando los valores son falsamente bajos y por enfermedades renales significativas. ¿Qué hay que tener en cuenta en este tipo de exámenes? Los valores de referencia en hombres van a estar entre 97 y 137 mililitros y en mujeres entre 88 y 128. ¿Por qué es la diferencia en cuanto a resultado? Generalmente por el índice de masa corporal, ya que generalmente los hombres suelen ser mucho más grandes que las mujeres, entonces por eso ese tipo de reportes se suelen asociar de manera general. Dentro de los niveles altos, decimos entonces que hay desnutrición, difusión renal, aumentos en la reabsorción, cuando los niveles por su parte son bajos, hay una ingesta excesiva de proteínas, hay un aumento de la descomposición de proteínas en el cuerpo. Tener en cuenta entonces que este se va a reportar en un tiempo de 24 horas y los valores de referencia tienen que estar entre 5 y 17 gramos. Por otro lado, tenemos la creatinina sérica. Este es el índice clínico que más se usa para medir la filtración glomerular y que tiene que ser de vital importancia en el momento en el que generalmente se va a administrar contraste. Ya se relaciona mucho con algunos exámenes especiales, ya donde se puede utilizar radiación, y con esta pues el uso de medios de contraste, donde si el paciente no cuenta con una excelente traza de filtración glomerular, pues no se puede administrar contraste porque va a ser muy difícil para el mismo eliminarlo, ya que el funcionamiento renal pues no es el adecuado. Por ende, se tiene que revalorar, entonces realizar otro tipo de examen, o si el riesgo-beneficio va a ser mayor el beneficio que el riesgo, pues se tiene que tomar entonces esta serie de situaciones complejas, ¿ya? Donde probablemente se puede comprometer la vida del paciente, pero pues va a ser la única manera de poder tener una buena ayuda diagnóstica y de esta manera determinar el procedimiento y paso a seguir. Decimos entonces que la creatinina es el producto de la conversión no enzimática de la creatinina y la fosfocreatina en el músculo esquelético. La creatinina sérica tiene niveles normales entre 0.8 y 1.3 miligramos en hombre y en mujeres de 0.6 a 1 miligramo. Su concentración aumenta cuando la filtración glomerular se reduce en más del 50% y su nivel tiende a aumentar al llegar a la edad adulta, donde finalmente se va a estabilizar. Por su parte, tenemos también la urea sérica, que es la concentración de urea aumentada en la insuficiencia renal, y en numerosas situaciones van a aumentar la degradación de proteínas endógenas, como lo son la fiebre, la inhibición del anabolismo por administración de corticosteroides y la reabsorción de sangre en las hemorragias digestivas. La urea sérica va a tener unos valores normales de 16 a 45 y esta puede no aumentar en la insuficiencia renal si la ingesta de proteínas suele ser muy baja o la insuficiencia hepática con extrema disminución de su síntesis. Por otro lado, tenemos entonces ya pruebas como lo son en orina o uroanálisis, el cual está efectuado en una forma idónea, la cual va a dar una valiosa información sobre el estado funcional y patológico del riñón. ¿Listo? Esta es una forma de biopsia renal líquida, ya que vamos a obtener entonces una concentración muy mínima. Preferiblemente que este tipo de procedimientos se realicen siempre con una sonda de Nelaton. ¿Por qué? Porque va a ser una sonda que va a estar estéril, es decir, no va a estar contaminada y nos puede dar información si por el contrario tal vez se posee sangre en la orina, lo cual conocimos médicamente como hematuria, el cual pues nos puede dar información asertiva si el paciente por su parte tiene algún tipo de sangrado o hemorragia interna.
pero eso va directamente constituido ¿a qué? A poder entonces corroborar si el paciente se le tomó el examen de manera adecuada. ¿Por qué? Muchas veces, generalmente cuando son mujeres y se encuentran en etapa de menstruación, si no se toma con sonda, la muestra de orina siempre va a salir alterada. ¿Ya? Por ende es necesario siempre tomar esta prueba con sonda. Dentro de las técnicas de recolección, entonces es importante tener una dieta seca, ingerir solo sólidos, excepto frutas y verduras desde las 5 de la tarde del día anterior. A las 5 de la mañana se debe orinar y descartar esa orina. Antes de ir al laboratorio se debe realizar una higiene de los genitales con jabón blanco y las damas colocarse un tampón vaginal. Dentro del color, decimos que el color normal de la orina suele ser amarillo debido a la eliminación de urocramos y por el grado de concentración de estas, que a su vez depende de la diúresis. Una orina de color normal puede contener elementos patológicos. La orina que se ennegrece una hora después de la exposición a la luz sugiere entonces porfiria, melanoma y alcaptonuria o ácido homogentísico. Esta orina puede tomar un color rojizo por excreción, bien sea el consumo de remolacha, azul por azul de metuleno o amarillo por bilirrubinas o ruibarbo. La orina de color rojo o marrón posiblemente se debe a la hematuria, es decir, a la sangre en orina, pero en ausencia de glóbulos rojos puede deberse ¿a qué? A hemoglobinuria, entre otros. Finalmente, cuando hablamos del pH, decimos entonces que en condiciones normales este va a oscilar entre ¿qué? Entre 4 y 8. La mayoría de las personas tienen una orina ácida en las primeras horas de la mañana. Una orina con densidad de 1.024 significa que tiene una buena capacidad de concentración renal, un funcionamiento adecuado. Si la orina, por su parte, tiene una concentración sostenida entre 1.010 y 1.012, es un signo de insuficiencia renal llamado isostenuria. Si la orina presenta una densidad superior a 1.034, hay que pensar en la eliminación de sustancias como ¿qué? Como lo puede ser la glucosa, las proteínas o material de contraste yodado. Bien. Importante tener en cuenta lo siguiente. Del médico siempre se espera tacto, simpatía y comprensión, ya que el paciente no es una simple colección de síntomas, signos y alteraciones funcionales, órganos lesionados y emociones perturbadas. Él es un ser humano temeroso, lleno de esperanzas, que busca alivio, ayuda y restablecimiento. Para el personal profesional en salud, como para el antropólogo, nada humano es extraño o repulsivo. El misántropo puede convertirse en un astuto diagnosticador de enfermedades, pero difícilmente puede esperar tener éxito como profesional en salud. El verdadero profesional en salud se interesa en el prudente y en el fatuo, en el orgulloso y el humilde, en el héroe estoico y el mañoso quejumbroso. Es decir, un profesional que trabaja por la gente y para la gente, una persona con vocación. Muchas gracias. Bien. Bueno. Importante tener en cuenta entonces que estas diapositivas y este material posteriormente se va a compartir ¿ya? A través de los diferentes canales donde el centro de capacitación hizo enlace con ustedes, así como la generación de dichos certificados. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, perfecto. Bueno, no siendo más, les agradezco por su confianza en el Centro Internacional de Capacitación Profesional. Les envío un fuerte abrazo desde Colombia, el país del mejor café. No sin antes desearles una excelente noche, buen viento, buena mar y feliz resto de día. Dios los bendiga. Les agradezco si por favor me dejan un comentario en el chat sobre la consideración de el curso propuesto. Para mí es importante ya leer sus pensamientos al finalizar el curso. Les agradezco. Buen resto de día.